Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo. Había un joven que era un idealista. Y él escuchó una ideología que decía que iba a cambiar totalmente el mundo. Eso le atrajo grandemente. Él quería cambiar el mundo. Por esa ideología, pues dejó su familia, dejó a su novia, se marchó a otro país. Y empezaron una guerra. Él estaba tan convencido de esa ideología que no le importó matar por esa causa y hacer crímenes. Llegó un tiempo que esa ideología se impuso en su país y él tenía un alto cargo. Y ya estaban poniendo en práctica esa ideología por la cual había entregado su vida. Pero cuando pasaron los años, se dio cuenta que era todo un engaño, que esa ideología no funcionaba. Se dio cuenta que había totalmente malgastado su vida. Y todos nosotros entregamos nuestras vidas para algo, ¿verdad? A veces entregamos la vida por alguna persona, entregamos la vida por una idea. Hay veces que la vida la entregamos para nosotros mismos, ¿no? También. Por eso es muy importante. ¿Para qué? ¿Para qué estamos entregando nuestra vida? Es muy importante que podamos en este día estar chequeándonos, ¿no? ¿Para qué estoy entregando mi vida? En el pasaje de hoy vemos la vida de Esteban. Él era un verdadero discípulo. Esteban fue acusado falsamente. Dijeron mentiras porque le tenían envidia, lo acusaron y lo llevaron delante del concilio. Allí estaba, totalmente en el concilio, y en ese momento él podía perder la vida. Imagínense qué situación. Allí delante del concilio, delante de esos jueces, y podía perder su vida. Pero ¿qué es lo que hizo él? Realmente no tuvo temor, predicó el Evangelio, no le importaba que lo mataran, de hecho lo mataron, fue el primer mártir de la iglesia. Él entregó su vida por el Evangelio. Por eso en este día es muy importante que seamos ese discípulo, el discípulo que entrega su vida. Esteban no entregó su vida solo en ese momento de crisis, no fue en ese momento, él la entregó mucho antes, cuando pudo conocer el Evangelio. Él tenía tanta respuesta, estaba tan agradecido a Dios, que él entregó toda su vida. El Señor Jesucristo dice en Marcos 8:35, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. El Señor nos ha comprado con gran precio nuestra vida, realmente es para Él, para glorificarle. Pero sin darnos cuenta, estamos todavía siendo los dueños de nuestra vida. Por eso, ¿qué ocurre? Vienen problemas, vienen dificultades. Todo eso Dios a veces lo permite para eso, para que de verdad estemos entregando toda nuestra vida, porque Él nos ha llamado como discípulos para poder estar llevando este Evangelio a todas las personas. Por eso es muy importante que en este día podamos realmente ver, en primer lugar, ¿para qué estoy entregando mi vida? Y yo les bendigo en el nombre de Jesucristo que puedan tener esa conclusión, entregar nuestras vidas para el Evangelio, para el evangelismo. Ese es el deseo de Dios. Muy bien, ¿cómo pudo hacer esto Esteban? En primer lugar, dice en Hechos 6, versículo 5, que él era una persona llena de fe.
En segundo lugar, era una persona llena del Espíritu Santo. Es decir, él era un verdadero testigo. Por eso, entregar nuestra vida, eso se hace poco a poco. No es que tengamos que estar muriendo. Bueno, si el Señor lo quiere así, está bien, ¿no? Pero es cada día. En el día de hoy tenemos que estar entregando nuestra vida para Dios. Y todos los días tenemos que estar eligiendo, ¿verdad? Hay que hacer una elección. O creer las cosas a nuestra manera, o creerlas conforme a la palabra. Es distinto, ¿verdad? Nosotros tenemos nuestro pensamiento, vemos las cosas de una manera, pero la palabra dice que los caminos y los pensamientos de Dios son más elevados que los nuestros. Pero cada día entregar nuestra vida es hacer esa elección. O creo las cosas a mi manera, o las creo conforme a la palabra de Dios. Esteban tenía fe, estaba lleno de fe. Él creía siempre todo conforme a la palabra, que es la verdad. Y eso es lo que tenemos que hacer. Entregar nuestras vidas cada día, ver todo conforme a la palabra, elegir todo conforme a la palabra. Los fariseos que estaban acusando a este Esteban, ellos siempre creían a su manera. Lo veían todo a su manera. No es que fueran malos, tenían su punto de vista. Ellos mataron a Jesús. ¿Por qué? Porque ellos pensaban que el Mesías iba a ser un rey. Iba a venir como un rey vencedor que vencería a los romanos. Por eso no podían conocer bien a Jesús, porque lo veían a su manera. Y constantemente, por ver todo a su manera, fueron esclavizados, le venían desastres, luego fueron cautivos, colonizados. Y si vemos las cosas a nuestra manera, no funciona, no es que sea malo. Mucha gente dice, bueno, yo es que creo en Dios y yo pienso que Dios es así y yo pienso que Dios quiere hacer las cosas de esa manera. Eso es mi manera, ¿verdad? No es que sea malo, no funciona. Tenemos que conocer a Dios conforme a la palabra. Tenemos que alinearnos nosotros a Dios, no Dios a nosotros, ¿verdad? Eso no funciona. Por eso entregar nuestras vidas es poco a poco, cada día. No haciendo grandes cosas, no es que un día ya de repente me levanto y tengo que ser mártir. No, es poco a poco entregar nuestra vida cada día y cada día hay que hacer esa elección. O mi manera o la manera de Dios. O mi pensamiento o la palabra de Dios. Y los que lo hacían a su manera como los fariseos fracasaron grandemente. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo que estén cada día entregando su vida, tomando, creyendo la manera de Dios. Ahí está la respuesta. Y ciertamente la palabra que es la verdad nos habla de una realidad espiritual. Aparte de este mundo físico que vemos, que podemos tocar, hay un mundo espiritual. La palabra de Dios nos habla de eso. Y ciertamente hay gente que parece que le va muy bien. Mira esta persona, ¿no? Tiene gran éxito. Uy, esta persona, mira cuánta economía tiene. Esa es la realidad física. Pero igual la realidad espiritual es distinta. La palabra de Dios dice que todas las personas nacemos separadas de Dios. Y nuestro dueño, dice en Juan 8:44, es Satanás. Satanás domina al mundo entero. Por eso Jesús a los fariseos les dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. La gente, por supuesto, no es consciente de eso, ¿verdad? Pero la Biblia lo dice. Por eso tenemos que creer la palabra. Hace unas semanas hubo ese tiroteo, ¿verdad?, en los Estados Unidos. Terrible. ¿Cómo puede hacer un joven eso? No lo podemos entender, ¿verdad? Parecía un joven normal, pero un buen día toma ese fusil, se va a un colegio de niños y hace una matanza. Una niña de ese colegio que se salvó, era creyente, dice que ella oró. Dice que mientras ese joven estaba matando a los niños se reía, tenía una risa. Y esta niña decía que era la risa de Satanás, porque realmente ese joven estaba endemoniado. Por eso las personas, aunque no
lo podemos ver físicamente. Todas las personas separadas de Dios están siendo dominadas por Satanás. También dice la palabra que en ese estado, por supuesto, no se están quietos. Y en 1 Corintios 10:20 dice que ciertamente la gente hace idolatría, ¿verdad? Está buscando cosas para intentar tener respuesta, poner cosas en primer lugar en sus vidas que no es Dios. Pero detrás de esas cosas que no son Dios, está Satanás y los demonios. Y aunque la gente es sincera, lo hace con buen corazón, pero como no es conforme a la palabra, pues traen problemas continuamente. Vienen desastres, enfermedades incurables. La gente no sabe por qué, y es sincera, ¿verdad? Pero está viendo todo a su manera. Por eso tenemos que empezar a creer conforme a la palabra de Dios, que es la verdad. Por supuesto, si uno hace idolatría, le vienen problemas espirituales. Pero no solo eso, también problemas mentales. En Mateo 11:28, el Señor Jesús, que conoce lo que hay en el corazón del hombre, dice: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Él sabe muy bien que una persona separada de Dios está trabajada, cargada. ¿Por qué? Porque vive en pecado, ¿verdad? El pecado es como una mochila que cada vez se va cargando. Cada pecado es una piedra, una losa de granito. Y no se puede quitar por nosotros mismos. Y eso nos oprime, la conciencia nos acusa, nos traen desastres a consecuencia del pecado. Por eso la gente está totalmente teniendo problemas mentales, depresiones, adicciones. Está lleno, ¿verdad? En este tiempo, quizás, bueno, seguramente, es donde más tecnología hay, ¿verdad? Es tremendo. Hacemos un clic, nos conectamos con seres queridos, parientes que están a 10.000 kilómetros de aquí, ¿verdad? Y los podemos hasta ver, saludar. Pero con tanta tecnología, con una ciencia que ha aumentado de manera exponencial como nunca ha habido, las personas siguen sufriendo cada vez más. Los matrimonios están destrozados, las familias también. ¿Cómo puede ser? Algo falla, ¿verdad? Hay algo, hay un problema que la ciencia ni siquiera conoce, que la tecnología ni reconoce ni puede solucionar, porque es un problema espiritual. Por eso que no estemos mirando las cosas a nuestra manera, hay que ver todo conforme a la palabra de Dios. Y la gente está con problemas mentales, y si uno está siempre preocupado, al final se pone enfermo. Es algo científico. Por eso vemos en Hechos 8, del 4 al 8, cuando Felipe llega a Samaria, estaban separados de Dios, había una gran oscuridad, estaba lleno de enfermos, de gente endemoniada, dice la palabra. Y las personas no tienen más remedio que ponerse enfermos, porque Dios no nos creó para estar preocupados, para estar con temor. No nos hizo originalmente. Estando con Dios, el hombre era absolutamente feliz. Fue a consecuencia de estar separados de Dios. La gente empieza a sufrir con enfermedades. Y también en ese estado, cuando una persona muere físicamente, no es el final. Dice en Hebreos 9:27 que después de esta muerte física hay un juicio, dice la palabra. Y los que mueren separados de Dios van a estar una eternidad en el infierno sufriendo grandemente. Eso dice la palabra. Pero lo peor es que mucha gente, su vida aquí ya es un infierno. Es un infierno total. Dice la palabra que ese desastre, esos problemas, esas consecuencias espiritualmente se traspasan a la siguiente generación. Por eso en Éxodo 20, 4 y 5 podemos verlo. Por eso, por supuesto, todos los padres quieren dar lo mejor a sus hijos, ¿verdad? Se esfuerzan, trabajan, ahorran, se privan de muchas cosas. Bueno, muchos se han ido a otros países por sus hijos, ¿verdad? Pero si no conocemos a Dios, lo que les vamos a dejar es ese estado espiritual. Y si una persona está totalmente atrapada por esas cosas, si tiene dinero, es peor todavía. Es peor, porque ¿en qué lo va a gastar?
en cosas incorrectas, ¿verdad? Por eso Esteban podía ver, no a su manera, veía conforme a la palabra. Por eso él decidió entregar su vida. ¿Por qué? La palabra de Dios nos dice que no hay manera humana para salir de ahí. Aunque tengamos mucho dinero, no podemos salir de ahí. Aunque hagamos buenas obras, dice la palabra que esas buenas obras delante de Dios son como trapos de inmundicia, no valen. Porque un pecador a los ojos de Dios lo que hace, aunque él piense que es bueno, a los ojos de Dios es pecado. Como trapos de inmundicia, dice Isaías 64:6. Por eso es absolutamente imposible para el hombre por sí mismo para salir de esa realidad espiritual de destrucción. Por eso la palabra de Dios, como encontramos en Juan 20:31, ha sido escrita justamente para que podamos conocer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para, creyendo en su nombre, recibiendo a Jesús el Cristo en nuestras vidas, podamos tener la vida, podamos salir totalmente de ese estado de destrucción. Por eso constantemente Dios en su palabra nos da ese mensaje. Génesis 3:15, allí Dios promete que la simiente de la mujer vendría a aplastar la cabeza de la serpiente. Cristo vendría a sacarnos de este desastre, de esta maldición, de estar separados de Dios, de estar atrapados por Satanás. Solo a través de Cristo podemos salir. Por eso en Éxodo 3:18, allí también le da ese pacto a Moisés, el sacrificio de sangre. Había que matar un cordero y pintar con la sangre los postes de las puertas, pero eso es un símbolo, es una sombra. No es que a Dios le guste matar corderitos, no. Está hablando del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Quién es? Jesús el Cristo, que fue a la cruz para derramar su sangre, para poder salvarnos de aquí, para eso. Por eso cuando ponían en el Antiguo Testamento la fe en Jesús el Cristo que iba a venir, podían salir totalmente de ese estado caído de destrucción. Porque no hay otra manera, solo a través de Jesús el Cristo. En el tiempo de cautividad, Dios a través del profeta Isaías está hablando. Por tanto, el Señor mismo dará señal. Hay una señal, ¿cuál es? He aquí la Virgen concebirá. ¿Cómo una mujer virgen puede concebir por sí misma? Es imposible, ¿verdad? Por eso ahí estaba hablando cómo Dios, a través de María, que era virgen, Él se encarnó. Dios a través de María se hizo hombre. Él es Jesús, verdadero Dios, verdadero hombre. Es la señal. Y Él vino para solucionar lo que nadie más podía solucionar. Por eso Pedro, en Mateo 16:16, vemos en el Nuevo Testamento ya, Jesús vino, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y Él es Jesús, y Él vino para salvarnos. Para eso cumplió el trabajo de Cristo, el ungido. Él, como estábamos separados, Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Como estábamos en pecado, dice en Romanos 8:2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y como éramos siervos de Satanás, Jesús el Cristo, como ese Rey verdadero, dice en 1 de Juan 3:8, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Jesús es el Cristo. Y Esteban cada día ponía su fe en Jesús el Cristo, que es el verdadero solucionador de todos los problemas. Por eso ustedes, que son esos discípulos que Dios ha llamado en este tiempo, no hace falta que estén haciendo muchas cosas. ¿Cómo entregar mi vida? Entregar nuestras vidas es cada día, el día de hoy. Cada día hay que escoger o la palabra o mi pensamiento, o la manera de Dios o mi manera. Esteban, que era una persona llena de fe, él creía la palabra. Él siempre elegía Jesús el Cristo. Que cada día pongan su fe en Jesucristo, que ha consumado todo, es solucionador de todos los problemas, y a través de Él somos hijos de Dios.
Hay que creerlo, ¿verdad? Porque lo dice la palabra. Por eso Esteban cada día, él creía la palabra. Y eso es lo más importante, que cada día crean la palabra de Dios. Uy, es que hay un problema con mi marido. Hay que creer o lo que veo o lo que dice la palabra. ¿Qué dice la palabra? Jesús el Cristo ha consumado todo. Hay que creerlo, ¿verdad? No, es que mira qué problema tengo con mi hijo. Es lo que vemos, ¿verdad? Según mi pensamiento, ¿qué dice? No hay nada que hacer. No hay manera de cambiarlo. Ese es mi pensamiento. Pero ahí yo tengo que creer. Hay que creer la palabra. Jesús el Cristo ha consumado todo. Voy a empezar a orar por mi hijo. Y cuando Dios abra la puerta, le voy a compartir el Evangelio. Porque Jesús el Cristo es poder de Dios para salvación para todo aquel que en él cree. Por eso tenemos cada día que estar creyendo la palabra, tomando el pacto como Esteban, cada día. Eso es entregar nuestra vida. En nuestras situaciones reales, creer a Dios, creer su palabra, eso es entregar nuestra vida. Ciertamente Dios nos dará respuesta. Había un matrimonio pues que no tenía hijos. Y en la iglesia pues la gente hablaba, ¿no? Uy, ya llevan 2 o 3 años casados, no tienen hijos. Bueno, ahora desgraciadamente es más normal, ¿no? Pero hace unos años era algo inusual, ¿no? Entonces el pastor fue un día a compartir la palabra a esa casa y les preguntó tranquilamente, ya lleváis 2 o 3 años casados, no tenéis hijos, ¿que hay algún problema? Entonces la mujer le dijo, la verdad es que en mi familia, pues todos los niños que han nacido, pues nacen con problemas. Y la verdad tenemos miedo, no queremos tener hijos por si vienen mal. Entonces el pastor, ¿qué hizo? Compartió la palabra. Eso es lo que tenemos que hacer. Y ahí habló ciertamente, ¿de quién? De Jesús el Cristo, que ha consumado todo. Que Él vino a romper todo desastre, a sacarnos de toda maldición. Entonces ellos, al recibir la palabra, pudieron salir de su pensamiento. Porque es distinto. Creyeron la palabra, oraron con la palabra y siguieron la palabra. Tuvieron varios hijos, todos nacieron con una salud excelente. Por eso el Evangelio no es algo que es el domingo en la iglesia y ya está, y luego vivo mi vida a mi manera. Eso no funciona, es entregar nuestra vida cada día. Y entregar mi vida es primeramente, en todas las decisiones, elegir la palabra, elegir por el Evangelio. Eso es lo que hacía Esteban. No es que llegó ese momento delante del juez o de los jueces en el concilio y ahí entregó su vida. No, él había entregado su vida desde hacía mucho tiempo. Cada día hay que entregar nuestra vida para Cristo, creer a Cristo. Eso es entregar nuestra vida. Por eso, ciertamente, les bendigo en el nombre de Jesucristo, que cada día tengan fe. Fe en que Jesús el Cristo ha consumado todo. Que lo crean, que crean la palabra. La segunda manera de entregar nuestra vida, Esteban era lleno del Espíritu Santo. No solo tenía fe, era lleno del Espíritu Santo. Y ciertamente, cada día tenemos que elegir de qué nos llenamos, ¿verdad? Nos podemos llenar de muchas cosas. Pues muchas veces, sin darnos cuenta, si somos sinceros, ¿no? Nos despertamos y ¿de qué nos llenamos? Del teléfono, el teléfono, mensajes, Facebook, todo, ya nos llenamos ya y todo, ya nos movemos, ¿no? Vemos una noticia, algún chat que nos han enviado que es un poco preocupante y ya nos levantamos temblando porque nos hemos llenado de eso, ¿verdad? Eso nos afecta. Por eso cada día también hay que elegir de qué me lleno. Si me lleno de las cosas físicas, materiales, temporales, o si me lleno de las cosas espirituales. Hay que elegir, ¿verdad? Por eso entregar nuestra vida como discípulos es cada día llenarnos en primer lugar de las cosas espirituales. Eso es entregar mi vida. Primeramente, llenarnos de las cosas eternas,
Ahí está la respuesta. ¿Y los fariseos de qué se llenaban? De las cosas físicas. Ellos buscaban las cosas físicas. El templo que era el templo de Herodes era impresionante. Ese templo que fue llamado como una casa de oración era una cueva de ladrones. El mismo Jesús tuvo que tirar porque estaban haciendo negocios con las cosas de Dios. Con las cosas de Dios no se hacen negocios. Y el mismo Jesús tiró todo. Estaban incluso engañando. ¿Por qué? Porque los fariseos se llenaban, se querían llenar de las cosas físicas. Eso nunca nos va a llenar. Es como beber o intentar saciar nuestra sed con agua de mar. Nunca te va. La gente súper rica, ¿qué es lo que quiere? Más. Quiere más, es insaciable. Por eso realmente entregar nuestra vida es cada día escoger. ¿Con qué me lleno? ¿Con las cosas materiales o en primer lugar con las cosas espirituales? Y Esteban se llenaba cada día y buscaba el ¿qué? El poder de lo alto. El poder de lo alto, el poder de Dios. Porque todo el poder, ese poder que trasciende el tiempo, el espacio, que supera totalmente nuestro límite humano, es el poder de Dios. Y los hijos de Dios, ya tenemos el Espíritu Santo. 1 Corintios 3:16. ¿Acaso no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Ya el Espíritu Santo está en nosotros. Y en Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Por eso Pablo en Efesios 5:18 dice: antes sed llenos con el Espíritu Santo. Y tenemos que llenarnos con ese poder. ¿Por qué? Bueno, cada día hay 3 batallas, ¿saben? ¿Cuál es nuestro peor enemigo? La primera batalla, la más difícil. Yo. Contra mí mismo. El yo está ahí. Pero si yo me lleno del Espíritu Santo, supero totalmente el yo. Es la única manera. La segunda batalla es este mundo. Está lleno de tentaciones, ¿verdad? Y somos débiles. Si no soy lleno del Espíritu Santo, caigo continuamente. Y la tercera batalla es Satanás, que vino a hurtar, matar y destruir. Yo por mis fuerzas no puedo salir de sus engaños. Él no me puede ya vencer. Somos de Cristo, pero me puede engañar. Pero si yo me lleno del Espíritu Santo, ciertamente ya no puede hacer nada. Por eso en Hechos 6 Esteban dice: lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Él era lleno de gracia y de poder. ¿Por qué? Porque él cada día, él decidía entregar su vida llenándose en primer lugar de las cosas espirituales. Y esos son los discípulos. Dios nos ha llamado como discípulos. Y hay que entregar nuestra vida. No es que tengamos que ser mártir. Si lo somos, gloria a Dios. Pero hay que entregar su vida cada día. Cada día, primeramente, creyendo la palabra, siguiendo la palabra, no lo que pensamos. Segundo, llenándonos de las cosas de Dios. No llenándonos en primer lugar de lo físico. Por supuesto, lo físico es necesario. No es malo. Es necesario, pero no en primer lugar. Primero lo espiritual. Y lo otro está bien. Pero si me lleno de lo espiritual ya voy a estar completo, satisfecho, porque es lo único que nos puede llenar. Por eso el Señor dice en Juan 15:5, sin mí nada podéis hacer. Nada. Bueno, podemos hacer muchas cosas, pero nada nos va a funcionar. Por eso el poder de lo alto, eso es lo que buscaba Esteban. Y también él se establecía en el trono celestial. Dios trino, Él está ciertamente en el trono celestial, con sus ejércitos celestiales. Y tenemos que estar disfrutando de ese respaldo. No estamos solos por este mundo. Somos hijos, somos hijas de Dios. Tenemos esa autoridad. Pero si no lo conocemos, pues ¿qué hacemos? Peleamos por nuestras fuerzas.
Peleamos entre nosotros, pero nuestra batalla es espiritual. Por eso yo tengo que estar disfrutando del poder del trono celestial, estableciéndome, que ese poder esté dentro de mí. Porque hemos sido creados a la imagen de Dios, hay que restaurar, Génesis 1:27, la imagen de Dios. Y cuando oro, me concentro en Cristo, tengo esa oración disfrutando del poder de Dios Trino, del trono celestial, se restaura ese poder de la imagen de Dios. Génesis 2:7, el aliento de vida. Y también las bendiciones del huerto de Edén. Eso se va a restaurar a través de mí. Por eso Esteban, él disfrutaba del poder del trono celestial. Por eso cuando fue apedreado, dice en Hechos 7:55, pero Esteban dice, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Él estaba establecido en el trono, tenía esa relación espiritual que cuando estaba en esa crisis, ya a punto de irse con el Señor, vio los cielos abiertos. Ese era su estado espiritual y eso es lo más importante, porque él se llenaba cada día de las cosas espirituales, la palabra, la oración. Y tenemos que tener, la verdad es una gran bendición tener un tiempo tranquilo, ¿verdad? Eso es una bendición y más hoy en día, ¿verdad? De verdad, establezcanse ese tiempo para establecerme a través de la oración en el trono celestial. Es de bendición. Podemos sentarnos en un lugar tranquilo, abrir la ventana, que corra buen aire y ahí empiecen a hacer respiración profunda, concentrados en Cristo. Pueden estar tomando aire, inhalando lentamente. Señor, lléname con el Espíritu Santo. Sí podemos estar orando. Y después aguantamos ahí en el abdomen. Después exhalamos el aire despacito. Señor, que tu Espíritu Santo bendiga a mi familia. Que el Espíritu Santo bendiga mi trabajo. Que bendiga el colegio de mis niños. Así tenemos que orar. Si hacemos eso 5 minutos al día, de verdad, Dios nos va a dar gran sanidad. Vamos a restaurar el estado espiritual. Y eso es establecerse en el trono, recibir ese poder espiritual. Ya el Espíritu Santo mora en nosotros, pero necesitamos esa plenitud, esa llenura del Espíritu Santo cada día. Eso cada día. Físicamente, ¿cuántas veces comemos? ¿Cuántas veces? Bueno, vamos a ser sinceros. Por lo menos 4 o 5 y cuando no nos ven, ¿no? Y es un privilegio, ¿verdad? Si no comemos un día o no comemos 2, ¿qué ocurre? Ya no podemos ni levantarnos, ¿verdad? Espiritualmente es más importante. Es más importante. Por eso que puedan cada día tener ese sistema espiritual para establecernos en el trono celestial, como Esteban. Eso es lo que tenemos que decidir. Eso es entregar nuestra vida. No es entregar la vida, Señor, doy mi vida por ti. No, es el día a día, cuando nadie nos ve. Hay que entregar nuestra vida en las cosas pequeñas. Señor, este día creo la palabra. Señor, este día me voy a llenar de ti en primer lugar. Eso es entregar nuestra vida. Por eso, ciertamente, eso es disfrutar de la oración, ¿verdad? Y ahí vamos a ver el plan de Dios. Si no oramos, viene un problema y temblamos. Pero si empezamos a orar, vamos a ver por qué Dios nos da ese problema. No es un problema, es una respuesta. Un conflicto, no es un conflicto. Es la oportunidad para renovarnos. ¿Por qué? Porque cuando van bien las cosas, nos pasa a todos, nos olvidamos de Dios. Y como Dios nos ama tanto, a veces permite conflictos. Porque cuando viene un conflicto, ¿qué hacemos? Clamamos a Dios, ¿verdad? Y esa es la única manera que podemos tener la paz y la felicidad. Y también las crisis es una oportunidad. Por ejemplo, una hermana que tiene un familiar que está muy enfermo, ¿verdad? Eso es una crisis. Pero la hermana ha entendido, hay que evangelizar. Y está enviando videos, estamos orando. Porque es la oportunidad de que conozcan a Cristo. Morir físicamente, todos vamos a morir, ¿verdad? Pero lo importante es que conozcamos a Cristo, es lo más importante. Por eso, ciertamente, tenemos que llenarnos
de la parte espiritual, es lo más importante. Y lo tercero que disfrutaba Esteban, él era un verdadero testigo. Y cada día también tenemos que elegir. ¿Qué es lo que tenemos que elegir? O esta bendición es para mí, o la voy a compartir con los demás, ¿verdad? Hay que hacer esa elección. Y entregar mi vida es entregarla a los demás, porque ese es el deseo de Dios, que este evangelio lo estemos llevando a todas las naciones, hasta lo último de la tierra, a las 237 naciones, pero primeramente a la gente que está alrededor. ¿Yo para qué me tengo que ir allí a la otra parte del mundo si en mi familia todavía hay personas que no tienen a Cristo y están sufriendo? No tiene sentido, ¿verdad? Por eso el Señor dice Jerusalén, Judea, Samaria, hasta el último de la tierra. Tiene un orden, ¿verdad? Y ciertamente los fariseos, ellos, ¿qué pensaban? Para mí. Ellos pensaban en ellos. El Mesías, es solo el Mesías para los judíos, decían. Pero Cristo vino para todos, ¿verdad? Para todo el mundo, pero ellos siguen pensando todavía que es para ellos. Por eso han sufrido tantos desastres. No, hay que estar compartiendo este evangelio hasta lo último de la tierra. Por eso vemos como en Hechos 6:15 dice que cuando estaba delante del concilio Esteban, dice la palabra, dice, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Fíjense, Esteban era un testigo. Un testigo a veces no hace falta ni que hable del evangelio. Solo mirándolo, solo viendo cómo actúa, la gente puede ver que Dios está con él. José, vemos en la Biblia, nunca aparece en la vida de José que él predicara el evangelio. Con sus palabras, no aparece eso. Pero en cada lugar que estaba, todos decían lo mismo, que Dios estaba con José. Todos podían ver que Dios estaba con José. Y si cada día de verdad estamos entregando nuestra vida, tomando la palabra, eligiendo el evangelio, si cada día entregamos nuestra vida buscando llenarnos con Dios, vamos a ser esos testigos, que sin hablar la gente va a poder ver que Dios está con nosotros. Por supuesto, tenemos que explicar que Jesús es el Cristo, pero es que sin hablar la gente ciertamente va a recibir ese aroma de Cristo. Esa es la manera de Dios. Por eso vemos hasta qué punto era testigo este Esteban, hasta que salvaba ¿a quién? A los enemigos. Bendecir a alguien que te hace bien es fácil, ¿verdad? Pero a alguien que te hace mal es difícil. Pero encima si es tu enemigo, eso ya humanamente es imposible, ¿verdad? Pues Esteban, fíjense, ¿por qué Esteban les predicó del evangelio a ese concilio? Cuando si hubiera dicho otra cosa se hubiera podido salvar. ¿Por qué les predicó el evangelio? Porque él quería que ellos conocieran a Jesús el Cristo, quería salvarlos. Por eso su vida le daba igual, quería compartir el evangelio, no buscaba el camino ancho, sino el estrecho. Él tenía ese corazón de salvar a los fariseos, no odiaba a los fariseos, él quería salvarlos. Por eso, ¿qué dijo en Hechos 7:60? Dijo, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Cuando le estaban apedreando, ya iba a entregar, se iba a quedar dormido, se iba con el Señor. Y habiendo dicho esto, durmió. Él les perdonó, intercedió, oró por ellos. Señor, no les tengas en cuenta este pecado, me están matando, son los asesinos, pero no les tengas en cuenta, perdónalos. Ese era el corazón del testigo. Y ese es el corazón que vamos a tener si realmente creemos que Jesús es el Cristo, nos llenamos ciertamente a través de la oración del Espíritu Santo, tendremos un corazón para salvar hasta los enemigos, para salvar a los incorrectos, a los que nos hacen mal. Eso es la vida de Esteban. Por eso ciertamente
se levantará sin esfuerzo el evangelismo a través de nuestras vidas. Dice la palabra en Hechos 11, 19, que con motivo de la muerte de Esteban se levantó una persecución. ¿Por qué Dios permite ese martirio, verdad? Parece que había terminado la vida de Esteban de esa manera, pero no. La sangre de un mártir Dios la utiliza siempre, grandemente. Era la manera de Dios para que la iglesia saliera de Jerusalén. Estaban parados en Jerusalén. Y el deseo de Dios es que fueran hasta lo último de la tierra a compartir el evangelio. Por eso, cuando murió Esteban apedreado, se levantó una persecución contra la iglesia. Es como si Dios revolvió el avispero, ¿verdad? Para que salieran y empezaron a predicar en Samaria, en Judea. Llegaron hasta Antioquía y allí por fin fueron enviados a las misiones. En 250 años conquistaron toda Roma y todo empezó ahí, con el martirio de Esteban. Por eso, si entregamos nuestras vidas como discípulos, haciendo algo pequeño cada día, escogiendo el evangelio siempre, creyendo la palabra, llenándonos en primer lugar siempre con las cosas espirituales, Dios va a utilizar nuestras vidas de manera que ni nos imaginamos. Nos va a levantar como testigos. Hace poco más de 100 años, Corea era un país muy pobre, pero muy pobre, ¿verdad? Vivían en casas de barro. Era un país lleno de idolatría. Hasta el punto que no dejaban entrar a extranjeros. No permitía el rey que entraran extranjeros. Pero hubo un hombre de Dios que se llama misionero Thomas, que él realmente era un discípulo que entregó su vida. Y él tenía ese corazón por Corea. Dios lo puso por Corea. Porque Corea estaba en esta situación, ¿verdad? Y solo Cristo les podía salvar. Por eso, este misionero intentó entrar a Corea varias veces y no podía. Al final entró con sus Biblias traducidas en coreano. Y nada más entrar, ¿sabe lo que ocurrió? Lo tomaron los soldados y allí mismo le cortaron la cabeza. Nada más entrar. Y uno podría decir, fracasó, ¿no? Este fracasó. No es así. La sangre de un mártir, eso es un principio, no es un final. Toda vida entregada para Cristo, Dios la va a utilizar que ni nos imaginamos. Entonces, como era un país tan pobre, las casas, las ventanas, pues eran de papel, ¿verdad? Tenían ese papel. El verdugo se llevó esas Biblias por el papel, ¿verdad? Y empezó a poner esas páginas en las ventanas, pero era la Biblia, ¿verdad? Entonces allí tumbado, ¿qué es lo que leería? Pues leería la Biblia ahí. Ese verdugo se convirtió, pudo creer en Jesús el Cristo y se levantó como un pastor. Y a través de ellos se levantó ese movimiento del evangelismo. Corea, realmente Dios levantó un avivamiento. Y después, apenas 7 años, es un país donde ha crecido grandemente el evangelio, donde están compartiendo este evangelio de Jesús el Cristo a todo el mundo. Por eso Dios, un país tan pobre por el evangelio, lo ha levantado, creo que es la 7ª economía del mundo, un país que sufrió una guerra civil, que estaba destrozado, pero ese es el poder del evangelio. Por eso ciertamente una persona que entrega su vida para Cristo, para la evangelización mundial, Dios la va a utilizar grandemente, grandemente. A través de la muerte de Esteban había un joven fariseo que estaba a favor. ¿Saben quién era? Saulo. Era Pablo. Él en ese momento era perseguidor de la iglesia. Pero ¿saben qué? La muerte de Esteban fue el principio. Eso le impactó a Pablo. Se dio cuenta que había un poder especial en Esteban. Fue el principio para que Saulo pudiera realmente empezar a creer en Jesús el Cristo. Por eso les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo para concluir.
que puedan estar como discípulos entregando su vida para el Evangelio y que estén orando cada día para que Dios les haga encontrar con esos discípulos que están en cada uno de sus campos, que oren. Ciertamente ese es el deseo de Dios y Él va a cumplir ciertamente esa oración.